Formas particulares de adquirir la propiedad. Cuando hablamos de las formas particulares de adquirir la propiedad, nos estamos refiriendo a los contratos traslativos de dominio, a la herencia o el legado, la usucapión, la ocupación y la accesión. En este sentido, el artículo 484 del Código Civil nos indica, además del convenio, son modos de adquirir el dominio, la ocupación, la accesión, la herencia o el legado y la prescripción. Entonces, ¿cuáles elementos vamos a tomar aquí en consideración? El convenio o el contrato traslativo de dominio, la ocupación, la herencia o el legado, la prescripción o usucapión y la accesión. Todas estas son formas particulares de adquirir la propiedad. Entonces veamos primero el contrato traslativo de dominio. El contrato traslativo de dominio, por supuesto, es un contrato tradicional y es un contrato que se estudia en todos los cursos universitarios sobre contratos civiles. Pero debemos resaltar para efectos del concepto desde la perspectiva de los derechos reales, que son contratos donde se transmite el bien y la transmisión de la titularidad de los derechos que sobre ese bien se tienen. Por supuesto, siempre bajo una perspectiva de que las partes que están contratando cumplen con todo lo que incumbe en esa relación obligacional o en esa relación contractual. Entonces, cuando hablamos de contratos traslativos de dominio, debemos mencionar la compraventa, tal vez como el principal, el que más se usa para efecto de transmitir la titularidad del derecho real de propiedad, la permuta, donación, cesión, en el caso de derechos, y el mutuo. Todos estos son contratos tradicionales, contratos que se estudian en los cursos de contratos, en los cursos universitarios sobre contratos civiles y por supuesto a este tipo de cursos los remito para efectos de estudiar con detenimiento cada uno de los contratos. Lo importante aquí radica en que ya sea por una compraventa, ya sea por un intercambio, ya sea porque se dona en forma gratuita, etcétera, hay una transmisión del bien y de los derechos que éste conlleva. Tenemos también la herencia y el legado, para lo cual, por supuesto, lo remito también a los cursos de juicios universales, a los cursos sobre sucesiones. Pero debemos resaltar un par de cosas importantes. La número uno es que la herencia es la sucesión en la totalidad de un patrimonio, o sea, la universitas juris. Y este comprende entonces los bienes, derechos, obligaciones y cargas que tenía una persona y que evidentemente habrán algunos que se extinguen con su muerte, pero el resto se adquiere en bloque en un solo acto por él o los herederos. Pero me interesa resaltar aquí el término sucesión. Por su parte, el legado es una forma de sucesión particular, mediante la cual el fallecido deja un concreto bien o un derecho o un conjunto de bienes o derechos singulares a una o varias personas. Pero entonces es la persona que falleció quien ya de antemano había indicado que el bien A va para el señor 1 y el bien B va para el señor número 2. O sea, específicamente nos está indicando qué bienes van a donde. Digamos que esta es una definición general, muy general, de lo que es la herencia y el legado. Lo que es cierto es que se está haciendo una sucesión en el sentido de que es otra persona
la que entra a tener la titularidad de ese dominio sobre determinados bienes. Ahora bien, aquí debemos entonces indicar que al ser una sucesión, podemos estar hablando de la sucesión ab intestato y de la sucesión testamentaria. En la sucesión ab intestato, o sea que no ha habido testamento, se va a regir por lo que establecen los códigos civiles, en nuestro caso el Código Civil costarricense, en donde nos establece un orden de prioridad para que hereden. Mientras que en la sucesión testamentaria, la persona que fallece ya ha hecho un testamento y en ese testamento puede haber nombrado herederos universales, pero al mismo tiempo puede hacer legados, o sea, puede nombrar legatarios. Eso quiere decir que puede establecer a través de un testamento quién o quiénes reciben determinados bienes. De cualquier manera, es importante resaltar desde nuestra perspectiva del derecho de propiedad que tanto la herencia como el legado es una forma particular de adquirir el derecho de propiedad o adquirir la propiedad. También tenemos la usucapión, o prescripción positiva. La usucapión es una forma particular de adquirir la propiedad por posesión de la cosa durante un tiempo determinado. Entonces, el primer elemento que tenemos que tener claro es que debe haber una posesión separada de la propiedad, por supuesto, durante un tiempo determinado. Entonces, transcurrido ese tiempo, a propósito de la usucapión, se van a adquirir el derecho de propiedad, que es lo que nos interesa en este caso, pero debo agregar, por supuesto, que cualquier otro derecho real poseíble también es factible ser adquirido a través de la usucapión. Ahora, en algunas legislaciones, solo se debe cumplir con un determinado tiempo de posesión. En otras, el tiempo es menor, pero se debe cumplir con ciertos requisitos. Entonces, tenemos legislaciones donde nos permiten una posesión determinada por X cantidad de tiempo y con eso se puede entrar al proceso de usucapión para adquirirla, y otra en donde haya una posesión que sea por un plazo más corto, pero que deba cumplir con ciertos requisitos. Cuando se admite una usucapión con posesión extraordinaria o una posesión para usucapión extraordinaria, lo que se está pidiendo es un mayor tiempo, pero sin requisitos. Entonces, hay una posesión, usualmente estamos hablando de alrededor de 30 años. Esa posesión de 30 años permite una usucapión extraordinaria. La gran mayoría de las legislaciones aceptan la usucapión ordinaria. La usucapión ordinaria requiere de una posesión por un tiempo determinado también. Usualmente hablamos de 10 años, pero debe cumplir con una serie de requisitos: que sea quieta, pública, pacífica, ininterrumpida, a título de dueño, con buena fe. En fin, va a variar de una legislación a otra. Lo importante es que la usucapión ordinaria es tiempo más requisitos. La usucapión extraordinaria es solo posesión, o sea, solo tiempo. Importante resaltar que la legislación costarricense solo acepta la usucapión ordinaria. En los artículos 853 siguientes y concordantes del Código Civil, nos establece un tiempo de 10 años para inmuebles, 3 años para muebles y una serie de requisitos establecidos en los artículos 853, 854 y 856 del Código Civil. La usucapión extraordinaria no es admitida en Costa Rica, como sí lo es en algunos otros países. Otra forma particular de adquirir los derechos reales es la ocupación.
Mediante la ocupación, uno adquiere el dominio de las cosas que no tienen dueño por el solo efecto de la aprehensión de ellas con ánimo de apropiárselas. Entonces tenemos que tener claro que hablamos de cosas que no tienen dueño, para lo cual debe haber una toma de posesión, debe aprenderse o debe entrarse a tener la cosa. Pero al aprenderla, al tenerla, por supuesto que tenemos que tener una intención de apropiarla. En la ocupación tenemos como ejemplos la caza y la pesca, que por supuesto son de tiempos inmemoriales. El ser humano se hizo de su alimento a través de la caza y de la pesca. Actualmente, en la gran mayoría de las legislaciones, está debidamente regulado, no solo desde la perspectiva estrictamente civil, sino en otra legislación también. Y tenemos la invención o el hallazgo, o sea, cuando encontramos algo, para lo cual también tiene que haber un tratamiento específico, porque ese algo, por ejemplo, no puede ser una cosa perdida, para lo cual tiene un tratamiento diferente a que sea un res nullius o un res derelictae, que sí podría apropiármelo con solo aprender. Finalmente, la accesión es el derecho que corresponde al propietario para hacer suyo lo que la cosa de que es dueño produce o se le une o incorpora natural o artificialmente. Esta es una definición sencilla, pero que sí vamos a extraer dos elementos. Y es que si soy propietario, voy a hacer mío cualquier cosa que ese bien produzca. Elemento número uno. Elemento número dos, también puedo hacer mía, bajo ciertas circunstancias, aquellas cosas que se incorporen a mi bien en forma natural o en forma artificial. Entonces, con base en esto que les estoy diciendo, podemos hacer dos diferentes clasificaciones de la accesión. La accesión por producción, o sea, aquellas cosas que el bien que me pertenece produce, y la accesión por incorporación, o sea, todas aquellas cosas que se unen a ese bien que me pertenece. Por supuesto que en la accesión por incorporación hay diferentes clases. Van a haber incorporación de bien mueble a bien mueble, incorporación de bien mueble a bien inmueble e incluso incorporaciones de bien inmueble a bien inmueble. Importante resaltar que cualquier cosa que se una, pues no nos tenía que pertenecer, porque si nos pertenecía no habrá una adquisición de dominio, sino que se estará uniendo una cosa mía con otra cosa mía. Cuando se habla de accesión por incorporación, estamos hablando que lo que se pega pertenece a otra persona. También tenemos la accesión natural y la accesión artificial, también conocida como accesión industrial. Esta es otra clasificación de accesión en donde la artificial se diferencia de la natural en que la artificial ha habido en algún momento mano del hombre. En todo caso, vamos en alguna otra clase a profundizar en el tema de la accesión. Quisiera terminar este tema diciéndoles que cada uno de estas posibilidades de adquirir el dominio es estudiado en diferentes materias. En nuestro caso,
vamos a profundizar en algunos otros cursos sobre ocupación, en donde estaremos hablando tanto de caza y pesca como de hallazgo o invención, y vamos a estar profundizando en el tema de accesión en otro curso. Muchas gracias.